Ernesto Zedillo Ponce de León, convertido en el paladín de la democracia, el vocero de los sectores de la derecha, y hay mucho que se habla diciendo, Ernesto Zedillo Ponce de León abrió las puertas a la democracia, es el constructor de las alternativas de cambio, entre otras cosas por la llegada de Cuauhtémoc Cárdenas al gobierno de la Ciudad de México en 1997, el triunfo de Vicente Fox, a nombre del PAN en el año 2000 en la presidencia de la República, pero he leído un texto muy interesante de César Enrique Pineda, usted lo conoce, él es académico, articulista, opinante, y le doy la bienvenida para platicar sobre este tema. César, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Muchas gracias por estar de nuevo en tu programa. Gracias, César. ¿Qué tanto es Ernesto Zedillo el constructor de una democracia que hoy estaría en riesgo según lo que ahora se está diciendo, César? Bueno, Julio, primero habría que decir, porque como tú mismo lo indicas, en las redes sociales arde este tema, especialmente en las redes sociales de gente de derechas, por supuesto algunos influencers de derechas. Habría que decir que la democracia electoral pues no es resultado de la voluntad de una persona, ni siquiera del presidente reformador, sino de la presión de las luchas que iniciaron desde 1968. No fue Zedillo quien nos quitó las cadenas, parafraseando a una famosa politóloga. La reforma electoral definitiva, como la denominó el mismo Zedillo, tampoco es resultado de su vocación democrática, sino de una coyuntura desfavorable para el PRI, que le obligó a pactar una reforma, que hay que decir es una reforma partidocrática, es una transición a la democracia que se circunscribe al área electoral. ¿Cuál es ese ciclo desfavorable para el llamado partido hegemónico? Los conflictos postelectorales producidos en mayor medida por el Partido de la Revolución Democrática en aquel momento, encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas, y también los conflictos postelectorales del Partido Acción Nacional, que hay que recordar que para el fin del salinato habían tenido decenas y decenas de conflictos postelectorales. Esta inestabilidad quería resolverse a través de un pacto con estas dos fuerzas que estaban siendo excluidas de, por supuesto, los procesos electorales a través de fraudes, a través de, digamos, mecanismos autoritarios. Pero también es la coyuntura para el pacto democrático, esta reforma democrática, tiene que ver con la coyuntura del alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Tenemos digamos, tres enormes fuerzas, el PRD, el Acción Nacional, por el lado de los partidos, digamos, estatales, institucionales, y un alzamiento indígena que puso en cuestionamiento la credibilidad y la legitimidad de un régimen que ya se conocía internacionalmente, era autoritario, era antidemocrático, era fraudulento, y que vino a crear una condición pues que ya no era tolerable de mantener, y por eso se da el origen de este pacto electoral, esta transición, este pacto, esta reforma electoral, mejor dicho, que tiene que ver con este planteamiento. Entonces, en primera instancia habría que decir que la democracia electoral no es fruto de una persona, sino fruto de un proceso de luchas, de contradicciones, donde se hizo insostenible que el partido hegemónico se mantuviera en el poder y ofreció, como muchos otros regímenes tuvieron y se vieron obligados a ofrecer, reformas democráticas para contener, digamos, la violencia, contener también las luchas sociales que cada vez más estaban por desbancar e incluso rebelarse frente a los regímenes autoritarios. Es el caso del apartheid en Sudáfrica, emblemático en la transición a la democracia. Nadie podría decir que la democracia es fruto solo de de Klerk, sino del Congreso Nacional Africano, y a nadie se le ocurriría decir que la democracia en Chile, la democracia electoral, se debe a la vocación democrática de Pinochet, sino a la movilización y tanto nacional como internacional que obligó al dictador a ofrecer una reforma democrática por la cual salió del poder ejecutivo. César, hay la idea, y la están promoviendo desde estos segmentos afines a Ernesto Zedillo, de que hubo un proceso de modernización política y que esa modernización implica una diversidad que en el fondo, no sé, leí tu texto, mencionas esa idea del libre mercado, de los libres acomodos de voluntades. ¿Qué es lo que finalmente se hizo? ¿Una cosmética para mantener funcional el mismo sistema político o verdaderos cambios trascendentes, César?
Bueno, primero me gustaría comentar que el proceso de democratización encabezado por Zedillo tuvo un doble rostro. La derecha partidaria, ciertos transitólogos, les llamamos así, un poco con cierta sorna, en el sentido de concentrarse en la transición a la democracia mexicana, cierta academia que oculta el lado oscuro de la transición. Zedillo, con una mano, pactaba el pluralismo con el PAN y el PRD, pero con la otra mano lanzaba una ofensiva contrainsurgente contra los pueblos indígenas, las bases sociales campesinas e indígenas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero también del Ejército Popular Revolucionario y del ERPI, en Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Esta oleada contrainsurgente es de una violencia política estatal que solo tenía precedentes en la Guerra Sucia. Hay que recordar que en ese momento por ejemplo, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas habla de 140 ejecuciones por razones políticas, por el alzamiento, por las bases de apoyo, por supuesto Acteal, 37 desapariciones por razones políticas, además del impulso del paramilitarismo. Esto es el gobierno de Zedillo. Entonces, pareciera centrarnos demasiado en el pacto electoral, que se hace una hipérbole y una exageración de un pacto y de una de las transiciones a la democracia más limitadas, que es más o menos de lo que también me preguntas, que quiero comentar muy brevemente. Pero por el otro lado también había incluso en el área de los Losicha, en la zona de los Losicha, en Oaxaca, más de 100 detenidos, presos políticos. Cualquier tiranía, hoy que Zedillo habla bastante de tiranía, bueno, cualquier tiranía se caracteriza por la represión política, por la persecución, por la ausencia del Estado de Derecho, por las violaciones a los derechos humanos, y todo eso caracteriza al sexenio del gobierno de Ernesto Zedillo. Presos políticos, asesinatos políticos, se habla de 75 muertes de perredistas al año durante el régimen que encabezó este presidente, por lo cual no podemos concluir efectivamente de su vocación democrática, ni que las condiciones, como vemos, hayan sido de verdadera apertura democrática, que es lo que limita mucho a este pacto de élites de partidos. Por un lado, con los partidos se acordó una transición en términos de representación, elecciones más o menos justas, elecciones más o menos con recursos y con medios de comunicación que no estén influidos por el partido de Estado, pero por el otro, y aquí va en relación a tu pregunta, los límites de este pacto de élite, pacto de terciopelo, que dejó intocado, hay que decir primero, el partido de Estado. El PRI no solo era un partido autoritario y represor, sino que organizaba a la sociedad, a los sindicatos, a las corporaciones y organizaciones campesinas, a los barrios y a los territorios. Y curiosamente, dentro del pacto partidario no se acordó nada en relación al desmantelar el partido de Estado, estas estructuras autoritarias, charriles, porriles, caciquiles de guardias blancas. Se democratizaban los partidos, pero no se democratizaba la sociedad. Hasta hoy tenemos rémoras de ese pasado autoritario y corporativo. El CENTE, perdón, y el sindicato de Pemex han sido utilizados por todos los presidentes como en los viejos tiempos. Tenemos además continuidades autoritarias que limitan precisamente una verdadera reforma democrática. Hay que recordar que no hubo un nuevo pacto federal, los congresos locales no sirvieron como contrapesos a lo que se convirtieron en pequeños reyesuelos, como los gobernadores, desde Ulises Ruiz hasta Duarte en Veracruz. Tenemos una serie de actos autoritarios, que es la democracia que se pactó, precisamente, quizá pensando desde Ernesto Zedillo, desde su partido, que algún día podían regresar al poder, como lo hicieron con Peña Nieto. Todas estas características, no cambiar la relación, además, de violencia política, de represión política, de negación de la legitimidad de los movimientos sociales que protestan contra los gobiernos, son todas características del viejo régimen autoritario. Todo esto no cambió. Nada de eso se habló entre los tres partidos, nada de eso se acordó, como sí se acordó en otros pactos transicionales, por ejemplo en el Brasil, donde lo primero que también se discutió a partir del pacto de la transición a democracia fue libertad sindical. La libertad sindical, por supuesto, en este país no se discutió, e incluso el corporativismo le ayudó a los llamados gobiernos de la alternancia a imponer medidas contra los propios trabajadores. Aquí está el límite evidente de la democratización, digamos, de élite,
una visión partidocrática que además excluyó a los pueblos indígenas, desconoció los acuerdos de San Andrés, no permitió que otras formas de poder y de autonomía rearticularan el Estado mexicano y sobre todo, pues que no hubiera un nuevo régimen realmente democrático. En ese sentido, me parece que esa limitación de este pacto, que solo fue electoral, dejó no solo demasiados elementos sueltos, sino que muchos de estos son los que hoy vemos se han degradado al Estado mexicano, han degradado a las fuerzas políticas y se convirtió en una democracia que no la podemos realmente llamar. Hay una discusión, y con eso termino, también en la academia, donde, por ejemplo, no se le llamó entre la academia crítica, por supuesto, la transitología más cercana al institucionalismo y, por supuesto, al poder presidencial o a los partidos de derechas, festejan esta transición a la democracia y lo ven como un parteaguas. Sin embargo, hay otra academia que menciona que esto bien pudo ser un estado híbrido o un régimen electoral autoritario, el que se heredó en el año 2000, o que la transición fracasó, como lo dijeron Asís Nasif o Jorge Alonso. Es decir, estamos hablando de que la caracterización de los límites de la transición a la democracia es muy importante para entender la realidad hoy de nuestro país, y esa democracia no fue ni una democracia europea, ni una democracia consolidada, ni una democracia que pudiera ser realmente partícipe a los de abajo de los beneficios de una verdadera democracia representativa. Bien, pues gracias por este asomo, por esta revisión de lo que ha estado sucediendo en este tema. Cierro solo preguntándote, César, ¿cómo caracterizas, cómo valoras el hecho de esta reiterada aparición de Ernesto Zedillo Ponce de León, impugnando el proceso de la elección judicial, impugnando temas de la Cuarta Transformación, centrando su ataque en la propia, o respuestas, reacciones a la propia presidenta Sheinbaum, y particularmente enfocándose contra obras estratégicas y el propio retiro, dice el falso retiro, de López Obrador en condiciones ventajosas para él? ¿Qué opinas, César? Bueno, decir que además de que el régimen de Cedillo fue represivo y de mano dura, sistemáticamente violó los derechos humanos, algunos influencers o analistas han dicho que esto es un ad hominem, es decir, se critica a la persona, pero no el argumento. El problema es que más allá de que Ernesto Cedillo pudiera tener una visión crítica sobre la reforma judicial, sobre algunos elementos de la Cuarta Transformación, el problema es el punto de partida de Ernesto Zedillo, para no caer solo en la descalificación del personaje, un personaje represor. No hay discusión sobre esto desde mi punto de vista, pero podemos discutir su argumento. Y el problema del argumento, que es lo peligroso de que aparezca ahora en medios de comunicación denunciando el autoritarismo, es el punto de partida que comparte efectivamente cierta opinión pública y cierta academia. Es decir, en México ya habíamos logrado la transición a la democracia, ya vivíamos en una democracia y solo vino alguien a echar a perder la fiesta democrática. Este primer diagnóstico, este primer balance, no solo es, digamos, demasiado positivo frente a lo que vivió México entre el año 2000 y 2018, sino es que es ciego efectivamente a que la democracia que empezó a funcionar era partidocrática en función de los mercados, es decir, funcionó básicamente una democracia para las élites y en beneficio de las élites, y también que desconocen este lado oscuro que he mencionado rápidamente sobre continuidades autoritarias y represivas, especialmente frente a los movimientos sociales. Desconoce además entonces los límites de las reformas frente a una apertura de libre mercado demasiado rápida que produjo además la descomposición de las estructuras del Estado mexicano. Si uno, en vez de venir a reclamarle a un personaje o una fuerza política el fin de la democracia, uno, si analiza en vez de eso los numerosos episodios antidemocráticos como el desafuero, los numerosos episodios represivos como la muerte de activistas profesores en Nochistlán, de activistas normalistas en 2011, de la represión de la APO en 2006, de las violaciones de mujeres por las policías del Estado de México a las mujeres de Atenco, lo que ve uno es una cierta continuidad autoritaria. Si a eso sumamos además la necesidad de que el régimen
ha tenido que apoyarse en el ejército para mantener la gobernabilidad y la seguridad durante estos 25 años después de la alternancia, pues el balance sobre el régimen de la democracia mexicana y sobre el Estado mexicano no es tan positivo como lo plantea Ernesto Zedillo. Y en ese sentido hay dos balances, uno donde la democracia está muriendo y otro donde el Estado mexicano y el régimen que se suponía tenía que sustituir al autoritarismo no solo no cumplió con las expectativas, no solo se quedó corto, sino que ha venido degradándose, y esa es parte de la explicación que hizo crisis al régimen de partidos Claro. que en 2018 le dio el poder a López Obrador. Muy bien. César Pineda, profesor investigador, sociólogo y doctor en ciencias políticas, gracias por esta oportunidad de platicar y seguiremos adelante. Gracias, César. Muchas gracias, Julio. Hasta luego.